Profe Ciris Martínez, me presento, mi nombre es Sergio Daniel Sarta, pertenezco al grupo profesional en deportes y el día de hoy me encuentro dispuesto a realizar el vendaje en 8 para la fractura de clavícula. Se recomienda poner algodón o gasa en las axilas de la persona para evitar la sudoración y que la piel de la persona se maltrate debido a la fricción de la gasa. Se le pide al paciente poner sus manos en la cintura y realizar una retracción escapular, es decir, llevar sus hombros hacia atrás, y se inicia con el vendaje en 8. Se hace la primer pasada sobre en la clavícula afectada y posteriormente nos vamos hacia el otro brazo dándole ya forma al vendaje en 8 como tal.